Estás escuchando Voces Climáticas. En Voces Climáticas queremos difundir el impacto del conocimiento científico para lograr cambios y soluciones en el marco de la acción climática en América Latina y el Caribe, así como dar voz a quienes han logrado un cambio en sus vidas y comunidades gracias a ese conocimiento. ¿Qué importancia tiene la participación social en los temas de cambio climático a nivel local? ¿Por qué es fundamental trabajar en el liderazgo ambiental de las mujeres en América Latina y el Caribe? En este episodio de Voces Climáticas te presentamos a Xiomara Acevedo, directora de la ONG Barranquilla Más 20 de Colombia y su proyecto Yo Gobierno, un modelo y portafolio de gestión climática para la ciudad de San Juan de Pasto. Xiomara es egresada de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, un programa académico que en alianza con el IDRC de Canadá otorgó fondos semilla para impulsar procesos de acción climática local. Además, encabeza el proyecto de Mujeres y Justicia Climática, que pretende situar la equidad de género en el centro de la toma de decisiones sobre el clima. Xiomara Acevedo contó cuáles fueron sus motivaciones para involucrarse en la acción climática y fundar la organización Barranquilla Más 20. Pues desde 2012 empezamos actividades, después más adelante nos constituimos como una organización no gubernamental, pero porque también algo muy importante de cómo funcionamos es que no es como una organización, ¿cierto?, como burocrática y demás, como otras organizaciones en el sector ambiental, sino que creo también por nuestra historia de haber empezado como un movimiento, como una juntanza de gentes jóvenes, de mujeres, de niños, de niñas. Todavía somos como un poco organización, movimiento también. Lo empezamos porque, bueno, nos dimos cuenta que también había una gran necesidad de poder fortalecer el involucramiento de la sociedad civil en los asuntos ambientales. Cuando yo estaba en la universidad estudiando relaciones internacionales, pues, sabes, me empezaba a meter mucho como el derecho internacional, en últimas también como incide en los derechos y en las políticas nacionales y locales. Y a mí me resultaba eso pues muy importante de decir, mira, muchas cosas de las que me gustan de pronto en materia de derechos o de estrategias que tiene el país en materia ambiental es porque también vienen de todo este conjunto, ¿cierto?, de decisiones globales. Y como internacionalista, pero viviendo en el país más biodiverso del planeta, porque siempre también he sido una persona que ama la naturaleza y pues creo que es como un mandato también que tenemos como colombianos y colombianas. Me llamó mucho la atención el poder decir, nos gustaría crear algo que pueda desde lo local también incidir en lo global, pero pues obviamente sin olvidar el trabajo a nivel territorial, que es realmente lo que nos va a hacer que podamos tener un impacto concreto y que la gente se pueda sumar, entender cómo también puede participar, cómo puede involucrarse, qué brechas identifica en la ciudad, en el departamento, en el país y demás en materia ambiental. Entonces, para mí en ese momento fue como cerrar un poco la brecha entre lo que estaba estudiando y lo que me gustaba, porque también hice mucho trabajo social antes, y poder decir, hay que hacer algo desde Barranquilla para involucrar a toda esta gente que se está quedando casi sin incidir en estos temas, porque no es una ciudad en la que se promueve tanto, sino hasta ahora que supuestamente, pero ahí también hay una línea entre ambición / falsas soluciones. Pero digamos que antes era mucho más difícil el poder poner en la agenda estos temas aquí, y teníamos muchas ganas de, cierto, pues ayudar a que las juventudes pudieran ejercer sus derechos, ¿sí?, en materia de participación y de incidencia ambiental y de educación ambiental, pero también el que también se pueda incidir a nivel global, porque si estos marcos globales no entienden las necesidades locales, va a ser muy difícil que se pueda avanzar. Xiomara es egresada de la primera cohorte de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades de Flaxo, Ecuador. Así valoró la importancia de esta propuesta formativa.
quería estudiar algo de cambio climático, pero pues, sabes, no había en ese momento aquí en Colombia, no había como una especialización en este tema y además a nivel regional siempre había como muy poca oferta. Entonces Flaxo vino también como a llenar esa brecha y a brindarnos un programa que pudiera fortalecer como, cierto, muchos liderazgos, pero también de la región, no solamente de Colombia o de Ecuador. Y este programa, al ser un programa virtual, pues digamos que de una fue como, esto es para mí, esto es lo que yo quería y bueno, así básicamente llegué, pero por esa necesidad de querer estudiar, pero estaba trabajando y creo que ahí el programa, cierto, como que pudo identificar que había estos liderazgos que era necesario potenciar desde la academia. Con fondos del IDRC de Canadá, la especialización de Flaxo financió proyectos locales de acción climática. Xiomara explicó las características de Yo Gobierno, la propuesta que lideró. Pues surge la necesidad de que tenemos que hacer un proyecto de vinculación con la sociedad. Es parte de la malla de Flaxo en su especialización. Y bueno, quisimos crear otro proyecto para el sur del país, no como volver a presentar o hacer cosas, sino como tan lejos, sino aprovechar que también teníamos bastante incidencia en el sur. Y de ahí nació Yo Gobierno, que es una colectiva para impulsar los derechos ambientales y también pues la democracia ambiental, ¿cierto? Que está conectado. Y con Yo Gobierno queríamos, era justamente también fortalecer a la ciudadanía de Popayán, que es una ciudad en el sur de Colombia, en el Cauca. Y bueno, por eso hicimos Yo Gobierno también como para empezar a democratizar estos asuntos y también a darle mucha fuerza en, un poco ese era como también el inicio de empezar a hablar Escazú aquí en Colombia y a nivel regional. Entonces también dijimos, va a ser muy importante que Escazú pueda tener la participación de grupos indígenas, de grupos afrodescendientes, que pueda tener a la ciudadanía en general, ¿cierto?, involucrada en lo que es y queríamos demostrar que Escazú, a pesar de ser un instrumento regional, como te mencioné, pues también va a ser muy importante para las necesidades locales. Y eso fue lo que nos pusimos a hacer un poco, qué es transparencia, qué es gobierno abierto, qué es democracia ambiental, por qué es importante el acceso a la información para la justicia climática, por qué es importante los datos abiertos, ¿cierto?, para el involucramiento ciudadano, etcétera. Eso fue Yo Gobierno. También detalló algunas actividades y logros alcanzados con el proyecto Yo Gobierno. A nivel local, en Popayán fue súper interesante porque tuvimos más de 50 personas activas en los temas de sociedad civil ahí, en los temas de artes, de ambiente, de derecho, etcétera. Entonces fue muy bacano porque pudimos fortalecer un tejido que luego cuando vino la pandemia, de hecho siguió muy activo y hicimos un ciclo de conferencias también ya abierto para Colombia y para el nivel regional sobre estos temas, pero ya en formato cierto, digital. Entonces fue muy interesante porque también nos permitió crecer esa red de gente interesada en estos temas. Ya ahorita son temas como que se ven más, pero en ese momento no había como tantos espacios así abiertos, con gente que es que generalmente no se involucra tanto en estos temas y fue muy, muy interesante el poder mirar que sí hay mucho interés realmente en estos asuntos que son ahorita como considerados como asuntos transversales o mecanismos habilitantes para la acción climática. Bueno, para nosotros también Yo Gobierno se convirtió en eso y mucha gente se sintió respaldada. Hicimos muchas actividades también a nivel territorial en decir, bueno, yo gobierno, tú gobiernas, entre todos gobernamos. También hay una responsabilidad grande desde la ciudadanía pues en la forma en la que también se deciden los asuntos públicos, se llevan a cabo, funcionan o no funcionan y demás. Ahí la ciudadanía tiene que estar en todo. Y eso era lo que queríamos también como reforzar. No es solamente de pronto participar en el ciclo de políticas y ya, sino también mirar la implementación, con quién se está haciendo el financiamiento, están lográndose los objetivos de reducción de emisiones, se están incrementando las capacidades o no, etcétera, etcétera, el monitoreo, la transparencia. Entonces, en ese momento, Yo Gobierno está ahí, generó un pacto por la biodiversidad el año pasado, el pacto lo hemos estado moviendo para que quedara como insumo
en planes de desarrollo a nivel local y a nivel departamental aquí en Colombia. Además, desde Barranquilla más 20, Xiomara lidera una red de mujeres y justicia climática. Escuchemos a Xiomara contar los orígenes y fundamentos de la importancia de la inclusión y empoderamiento de las mujeres en la acción frente al cambio climático. Mujeres por la Justicia Climática es una iniciativa que ahorita es una iniciativa muy importante para Barranquilla más 20 y para más de 16 procesos liderados por mujeres a nivel territorial aquí en Colombia, a nivel nacional, porque son más de 16 departamentos los que integran esta red de mujeres y es casi que un ejemplo de liderazgo feminista por la justicia climática. Estamos promoviendo el reconocimiento de los asuntos de género dentro de la acción climática, lo que es muy fundamental porque tenemos mucha preocupación que la crisis climática se convierta y siga siendo como otro de esos problemas que se terminan siendo problemas a costillas de las mujeres, ¿sí? De los derechos de las mujeres y del condicionamiento de los derechos hacia las mujeres. Entonces, teníamos muchas ganas de poder cambiar esas narrativas y poder decir también el trabajo de las mujeres es justamente lo que está ayudando a salvaguardar y a conservar el patrimonio natural y cultural a nivel territorial. En nuestra experiencia, trabajando todos estos años en Colombia, en América Latina, siempre vemos más mujeres que están ahí en la primera línea de defensa, ¿sí? De conservación, de lucha por su territorio, por todo lo que compone el territorio. Y en cambio, cuando hemos ido a las COPs de cambio climático u otras convenciones, siempre hay un dominio de otras prioridades y de otros conocimientos y de otras personas en la toma de decisiones. Y eso también es injusto. Entonces, por eso también creamos Mujeres por la Justicia Climática para poder revertir esa narrativa y más bien poner mucho más en el centro a que la crisis climática no se va a resolver si es afectando los derechos de las mujeres. Claramente está retroalimentando dos desigualdades y no combatiendo ninguna. Para finalizar, Xiomara Acevedo adelantó las actividades y desafíos que abordarán en este 2024. Vamos a estar trabajando mucho todo el tema de mujeres por la justicia climática. Queremos hacer una segunda cumbre de mujeres por la justicia climática en La Guajira, que es uno de los lugares más importantes en diversidad cultural de Colombia, pero también con muchos retos en materia de crisis climática, al ser además uno de los lugares en el mundo con mayor explotación de minería al carbón en cielo abierto. Entonces, vemos ahí como esos desafíos de hablar de transición energética, de hablar de justicia en un territorio como La Guajira, así que estamos muy felices de esto y esperamos tener una juntanza de mujeres que pueda salir mucho más fortalecida de estas herramientas que vamos a tener. Queremos también lanzar un diplomado ecofeminista para la justicia climática para mujeres lideresas en América Latina, hispanohablantes, y bueno, son muchas cosas que se tienen a la par, pero son dos crisis que son hermanas, la crisis de la pérdida de biodiversidad y la crisis de cambio climático, y que para nosotros la inversión en juventudes, en mujeres, en pueblos, en infancias, es fundamental y es una de las soluciones vivas para estas dos crisis. Entonces, en invertir y en fortalecernos y en crecer como movimientos es la prioridad para 2024. Hasta aquí llegamos con este episodio de Voces Climáticas. Voces Climáticas es una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá, Latin Clima, la Alianza Clima y Desarrollo CDKN, Fundación Futuro Latinoamericano, Claves 21 y el Centro Científico Tropical.